La cultura. Recordemos que en los últimos 2 o 3 videos que he compartido con ustedes, he tratado de salir un poco al frente, de confrontar, pues, una de las muchas letanías que existen en el discurso magisterial, en el discurso escolar. Y me refiero a la letanía de lo económico, político y social. Como si lo social fuera separado, independiente de lo político y estos dos a su vez de lo económico. Yo digo que las 3 dimensiones básicas de la sociedad, como dimensiones, es decir, como aspectos analíticos, no tanto como espacios físicos o como agrupaciones de seres humanos, sino como aspectos que se pueden analizar, son lo económico, lo político y lo cultural. Son las 3 dimensiones de la sociedad, según mi humilde opinión. Ya hablé de lo económico, ya hablé de lo político. Evidentemente hay mucho más cosas que decir al respecto, pero creo que en lo esencial está dicho todo. Ahora nos toca hablar de lo cultural, la cultura. La cultura. Recuerdo que una vez, hace muchísimos años, yo tenía 18 y me había hecho amigo de una señora de 36 años que estaba muy interesada en su desarrollo profesional. Ella no había terminado sus estudios, pero le interesaba mucho la psicología, el psicoanálisis y un poco, el Freud mismo lo dijo, toda psicología finalmente es psicología social, ¿no? Es decir, en esta idea de que la psiquis, lo que traigamos acá en la cabeza, de pensamiento, de sentimiento, de aprendizaje, de memoria, de conocimiento, es producto de interacciones sociales. Nuestro cuerpo mismo es producto de interacciones sociales. En fin. Entonces esta señora estaba también muy interesada por la cultura, porque además el marido era pintor y un melómano de primera, un gran escucha de música, coleccionista empedernido de discos y un gran auditor de música, sobre todo música de conservatorio, esto que se le ha dado en llamar música clásica o música culta. Ahí está otra vez la palabra cultura. Van de vacaciones a Europa y ella me manda una tarjeta postal de Florencia. No recuerdo qué monumento histórico del Renacimiento, de estos tan importantes, tan famosos, no recuerdo cuál era, no importa. Lo que les quiero comentar es lo que me pone al reverso como mensaje para mí. Me dice que está en Florencia, que es muy bonita, y termina diciendo qué bella es la cultura, ¿no? Y yo casualmente, cuando recibo el sobre en mi casa, es decir, lo recojo del buzón, ay, me mandó una postal. Qué bonito. Entonces, pues por necesidades intestinales, yo me voy a sentar al retrete a hacer lo propio, abro el sobre, veo la postal, qué bonita postal, veo su mensaje muy cariñoso y leo la última frase. Qué bella es la cultura. Y yo no puedo dejar de constatar, digo, híjole, qué barbaridad. Aquella anda en aquellas bellezas, ¿no? En esas bellezas europeas, renacentistas, y yo aquí en el más humilde de los placeres, ¿no? En el excusado, pues. No era la primera vez que yo hacía esos contrastes francamente escatológicos, ¿no? No, era muy dado a eso, sigo siendo muy dado a hacer esos contrastes. Y cuando regreso, pues yo no le escribí porque ya andaba en un tour, ¿no? O sea, de ciudad en ciudad, pero cuando regreso, sí le comenté. Le digo, sí, la cultura es bella, le digo, pero hay partes de la cultura que pueden ser no bellos. También las cosas no bellas forman parte de la cultura, le dije yo. Yo tenía 18 años.
¿no? Y ya había yo entendido, al menos por las visitas que había hecho, pues, en visitas escolares o con mis padres o con amigos, ¿no? A las cosas arqueológicas de este país, al Museo de Antropología, las ruinas de Teotihuacán, Chichen Itza, etcétera, etcétera, etcétera. Y me había yo encontrado con que muchos de los motivos arquitectónicos, no los motivos, digamos, los accesorios arquitectónicos que ponían en sus construcciones, o bien las esculturas sagradas, no coincidían en lo absoluto con el concepto de belleza que me estaba manejando esta señora en su postal que me manda desde Florencia. Tenía yo claro, pues, que el concepto de belleza había cambiado muchísimo. Recuerdo también que uno de los elementos así muy incipientes que empecé yo a pensar, bueno, ¿por qué lo que antes se consideraba bello hoy lo vemos verdaderamente patético? Y me refiero, por ejemplo, a las imágenes en retratos, en pinturas, por ejemplo, de los reyes europeos, ¿no? No sé, de los Luises de Francia, por ejemplo, ¿no? O de Enrique VIII, ¿no? Este, o del cine mexicano. Esta era muy clara porque yo recuerdo que Vitola, esta actriz que no era mexicana, tengo entendido, que acompañó mucho a Tintán en sus películas cómicas y que hacía papeles cómicos y que era catalogada como muy flaca. Yo veía a Vitola y decía, es que no está nada flaca, ¿no? Eh, Flacas las modelos que se pusieron de moda a finales de los 60, ¿no? Una tal Twiggy, por ejemplo, eh, no recuerdo más. Pero evidentemente el concepto de belleza que imperaba en los 50, por ejemplo, en los 40, sí eran las mujeres llenas, ¿no? Caderonas, piernudas, con busto generoso, ¿no? Y de pronto el concepto cambia a las flacas y hoy la cosa sigue igual, ¿no? Hasta se han puesto de moda o han intentado ponerse de moda concursos de belleza entre, ¿cómo les llaman? Las curvies, ¿no? Es decir, las mujeres con curvas muy pronunciadas, llenitas, ¿no? Gorditas. Y evidentemente, pues ya cuando tengo oportunidad de estudiar esto, digo yo, pues es que no todo lo bello, ¿no? Está en la cultura, ¿no? O sea, las culturas prehispánicas no tienen, no tenían el concepto de belleza que tiene la cultura occidental, ¿no? Creo que desde entonces me entró una curiosidad muy peculiar por estudiar la cultura y tengo oportunidad de estudiarla en la universidad. En fin, es el antecedente personal de lo que les quiero platicar hoy. Se dice, hablando de temas educativos que tienen que ver con esta serie de la oceología de la educación especial, que las escuelas, instituciones de nivel superior tienen tres funciones fundamentales, y esto lo dice el artículo 3. El primero que ponen es la docencia, es decir, la actividad de enseñanza en grupo, ¿no? O la atención individual a educandos. Un maestro que enseña, un alumno que aprende, un estudiante que estudia. Pero también aparece la investigación, evidentemente la investigación de corte científico, de corte tecnológico o bien humanístico. Este es para los avanzados, ¿no? Más que un docente, se considera prestigiado un investigador. Y la tercera función que le asignan a las universidades es la difusión de la cultura. La difusión de la cultura, pues está bien, ¿no? Porque la cultura se produce
y se tiene que difundir. Pero cuando me pongo a estudiar seriamente, desde el dominio antropológico, desde el dominio sociológico, incluso desde el dominio filosófico, estético, cómo se concibe a la cultura, me doy cuenta que todos son procesos de comunicación. E incluso se habla de la cultura como un medio ambiente. El medio, que es un pleonasmo, pues, pero el ambiente creado por el hombre para poder sobrevivir. Y esto, desde que empezaron a utilizar las cavernas, ¿no? Y que aprendieron a usar el fuego, y que hacían sus pinturas rupestres, y que empezaban a decorarse el cuerpo con distintos motivos, ¿no? La cara, qué sé yo. Ahí ya hay cultura. Como hay cultura en la arquitectura creo que es una de las ciencias que conjugan la técnica con la estética, ¿no? Con la búsqueda de lo agradable. Pero conste que la estética tampoco es solamente lo bello. La estética es aquello que te produce un impacto emocional, más que racional, ¿no? A eso se refiere la estética. Pero siempre la idea de belleza está presente, ¿no? Por eso es que cuando no sé cuántos años después, pues tengo 62, eso pasaba en los 18, híjole, 50 años después, medio siglo después, me acuerdo mucho de esa escena cuando yo leo el mensaje que aquella señora me pone en la tarjeta postal. Después a mí me da esta afición, yo no digo manía ni costumbre, porque no llega a tanto, sino de repente empezar a pensar en los prefijos, estén, digamos, aceptados por las ciencias etimológicas, por la filología, ¿no? Por los estudiosos del lenguaje, pues en qué se parecen unas palabras a otras. Y encontré que cultura tiene el prefijo cult, tanto como cultivo. ¡Ah, qué bonito! ¿No? Y que natura es la palabra abreviada de naturaleza. Pero esto se parece a natal, a natalicio, a natividad, es decir, a lo referente al nacimiento. Y reflexionando y estudiando un poco más sobre ello, me doy cuenta de que la cultura es producto del cultivo, porque no hay cultura en la naturaleza, ¿sí? No hay cultura en el reino animal. Tal vez, algunas aves que construyen nidos, que tienen sus rituales de seducción, pues tengan rudimentos, pero muy rudimentarios, de lo que es cultura. O los chimpancés que ya logran utilizar ciertas herramientas y lo principal, enseñarles de una generación a otra cómo utilizar esas herramientas. Un palo para romper una nuez, una vara para sacar termitas u hormigas y comérselas, ¿no? O las orcas, que tienen técnicas de caza que también van enseñando. Las madres les enseñan a los hijos las técnicas de caza en solitario o en grupo. Ahí tal vez haya rudimento de una cultura, pero ninguna como la que ha desarrollado el ser humano. El ser humano vive en un ambiente completamente diferente al ambiente natural. Sí estamos sometidos por la naturaleza, claro que sí, si va a llover, pues va a llover y ni modo, no tenemos mucho que hacer. Cuando tiembla, nos agarra el temblor, nos pone a temblar a todos y va a haber, prevélo, evítalo, ¿no? Los volcanes, o sea, la naturaleza es la naturaleza, ¿no? La naturaleza rebasa con mucho al planeta Tierra. Los seres humanos no vamos a acabar con la naturaleza a menos que seamos capaces de destruir el universo, el cosmos entero, porque la naturaleza impera en el cosmos entero.
¿Y qué es lo natural? ¿Por qué se llama natural? ¿Por qué tiene que ver con lo natal, con el natalicio? Pues porque lo que es natural es todo aquello que está determinado a ser como es desde su nacimiento. ¿Sí? Yo digo, si naciste frijol, te morirás hecho frijol. Puedes madurar, ¿no? Puedes evolucionar, pasar de la plantita a la vaina y de la vaina al granito de frijol, sigue siendo frijol, ¿no? Pues hasta que lo echas a la olla y te lo comes y entonces se convirtió en un alimento, igual sigue siendo frijol, ¿no? Pero bueno, ya es un frijol procesado por el ser humano, es un frijol cultivado, ¿no? Entonces, se puede pensar que hay dos medios, ¿no? La naturaleza, por un lado, que es lo original, que es lo que predomina, digamos, en términos espaciales, en términos de espacio, es lo que más hay, pues, ¿no? Y la cultura, que es el ambiente creado por el hombre para poder vivir en él. Ya se ha dicho, mucho se ha dicho, espero que todos los que me vean lo tengan claro, que biológicamente somos animales, nos parecemos muchísimo al chimpancé en términos genéticos. En términos genéticos, híjole, no sé qué porcentaje de nuestra información del ADN es idéntica a la del chimpancé, ¿no? Ni crean que nos diferenciamos tanto de las ranas, de los anfibios, o de los reptiles, o de los peces, ¿no? Tenemos muchas cosas que genéticamente son idénticas. Sin embargo, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, hasta nuestra apariencia física, de alguna manera, ha cambiado. A mí me gustaba preguntarle a mis alumnas, cuando ustedes nacieron, no eran más que un amasijo de tejidos, de órganos, ¿no? Un bultito de carne que llora, duerme, orina, defeca, se enferma, ¿no? Y punto. 18 años después, ¿qué fue lo que pasó para convertirse en estas maravillas que son ahora? Sí, crecieron, es cierto. Su cuerpo evolucionó, pasaron de ser bebitas a ser mujeres, o tuvo de ser bebé a ser hombre, ¿no? Pero cuántas cosas tienen ya en los sentimientos, en la cabeza, en las experiencias, cómo se pueden adornar, transformar, someterse a una cirugía, ponerse cierta ropa que les resalte ciertas cosas. Una maravilla, ¿no? Y además están estudiando, ¿no? Están aprendiendo hartas cosas. Y eso es cultura, eso es cultivo, ¿no? Ahora, regresando a las instituciones de nivel superior. Yo esto se los platicaba a las futuras maestras, básicamente. ¿Por qué? Porque mi interés no era tanto que se aprendieran todos los recovecos de la legislación educativa y de la organización del sistema escolar. Ya también dije que me parece que la palabra educativo queda, el término educativa o educación, queda grande para lo que hace la escuela y para todo lo que es la Secretaría de Educación Pública. Yo le llamaría Secretaría del Sistema Escolar Mexicano, ¿no? Algo así. Porque la educación, estrictamente hablando, es integral. Lo provea o no lo provea la escuela. Uno se va educando, va adquiriendo modales. Vean que la palabra educación a veces se utiliza como sinónimo de el manejo de buenos modales, de buenas formas de relacionarse, de un lenguaje correcto según la costumbre cultural. Lo interesante de ver lo global, la cultura global, es que te das cuenta de que, híjole, hasta las formas de comer no solo han cambiado, sino que siguen siendo diferentes en distintas partes del mundo. Los árabes, los árabes más, digamos, pertenecientes a las culturas más tradicionales en el mundo árabe, en el mundo musulmán, suelen sentarse en posición de flor de loto o en cuclillas
en torno a una cacerola, una vasija, un cuenco, pues, en donde está su alimento, el cuscús, por ejemplo, ¿no? Y lo agarran con el cuenco de la mano hacen un cuenco y ahí lo agarran y se lo van comiendo, ¿no? Se dice, no lo sé, que al terminar de comer, un árabe tiene que eructar. Si no eructa, no está agradeciendo debidamente a quien haya hecho el guiso y se lo haya servido, haberle dado de comer. Cuando eructas estás diciendo, ah, qué sabrosa estuvo esta comida, ¿no? Uy, en Occidente, las costumbres que nos vienen de Europa, ¿no? Que nos vienen de España, de Francia, de Inglaterra, de Alemania, qué sé yo, es prohibidísimo eructar. En cualquier momento de tu vida, si eructas, eres un puerco, ¿no? Eh, China tuvo problemas hasta recientemente porque los chinos están acostumbrados a escupir en el piso, ¿no? Eh, lo vemos todavía en las costumbres del béisbol, por ejemplo. Sobre todo los pitchers, ¿no? Les gusta estar mascando tabaco y no se lo tragan, ¿no? Lo escupen allí. Esto no se debe de hacer en una casa, en una escuela, en un museo, ya ni siquiera en la calle, ¿no? Se recomienda no escupir. Es cultura, todo eso es cultura. Eh, Cuando un campesino dedica su tiempo libre a tomar el barro que encontró en su parcela, qué sé yo, y diseñar una vasija, un vaso, un tazón, tal vez hasta una jarra, está haciendo artesanía y eso es cultura. Si ustedes van a un museo de historia, un museo de antropología, un museo de sitio de alguna zona arqueológica, van a encontrar ahí los productos culturales elaborados por los pueblos originarios, que eran pueblos originarios que tenían un nivel tecnológico mucho menor que el que tenemos ahora, un nivel de conocimientos también menor en muchos aspectos, aunque mayor en otros aspectos, pero a eso se le llama culturas también. A todas esas manifestaciones, a todas esas reliquias, a todos esos, hasta, digamos, guijarros, ¿no? Se les llama productos de la cultura maya, de la cultura mexica, de la cultura olmeca, de la cultura inca, de la cultura egipcia. Las pirámides de Egipto, la muralla china, son producto de esas culturas. ¿Saben qué es la cultura? La cultura es el arte y el arte de academia. Aquí hay un asunto fuerte con lo académico, ¿eh? Porque en las instituciones educativas, en las instituciones escolares, se habla de lo académico como lo que tiene que ver con el estudio, con el dominio de la disciplina que se está estudiando, ya sean ciencias o humanidades, ¿no? Preferentemente las humanidades, ¿no? La filosofía, la lingüística, las letras, o sea, la literatura, pues, ¿no? O bien las artes espaciales, las artes plásticas que le llaman. Pintura, escultura o las artes escénicas, el teatro, la danza, el cine, ¿no? Y son cosas que sí gustamos, que sí nos gustan, ¿no? Un buen parquecito con unos arbolitos bien podaditos, un pasto bien cortado, unas bancas cómodas, un laguito, ¿no? Es bonito, es cultura. Pero también es cultura la cocina, ¿no? El arte de palmear para hacer tortillas y hacer un alimento que además que te puede servir de plato, te puede servir para envolver otro alimento y que tiene que tener una textura tan precisa que no se deba de romper al doblarla y que debe de durar durante cierto tiempo caliente, es un arte. No cualquiera palmea una tortilla. Y
en la Ciudad de México, en la clase media y en la clase alta, decir tortillero es decir una ofensa. La tortillera, ¿no? Ay, nomás que es chicle, pareces tortillera. No, pues sí, porque de repente les daba por mascar chicle mientras palmeaban y metían en el comal, ponían sobre el comal la tortilla. Eso es cultura, también. Entonces, ¿qué demonios es la cultura? ¿A qué se refiere el artículo 3º constitucional cuando habla de que las universidades y las escuelas de educación superior, escuelas de nivel superior, deben de difundir la cultura? Si la cultura está difundida, la cultura es lo que produce el hombre. Hay un filósofo, híjole, no me acuerdo quién fue, no importa, lo importante es la idea, ¿no? Que dijo que la cultura es lo que hace el hombre como la araña hace telarañas, es decir, lo hace porque es su actividad principal, porque es lo que, ahora sí que lo que le sale, ¿no? Y también muchos han identificado a la cultura con procesos de comunicación. Porque la característica específica del intelecto humano en contacto con su emotividad, y esto ha sido poco explorado realmente, tiene que ver con el sentido que se le dan a las cosas. Y el sentido que se le dan a las cosas depende mucho del lenguaje. El lenguaje, sí, a nivel de habla, pero también el lenguaje de los ademanes, de las señas, de los signos, de la posición corporal, del gesto, ¿no? Todo eso comunica. Una piedra es una piedra, y solamente es una piedra, hasta que la usas. De pronto esa piedra se puede convertir en el germen de un gran edificio, o en la base de una pirámide, o un pisapapeles para tu escritorio, o un proyectil para defenderte de algo o de alguien, ¿no? O como lo hacen los chimpancés, con una herramienta para romper cosas, ¿sí? O para fabricar un instrumento musical. Ahí está la cultura. Si docencia, investigación y difusión, porque ya le quitaron el término cultura, y difusión, son las tres funciones principales, yo les daría la vuelta. Yo pondría primero cultura, después investigación y al último pondría la docencia, ¿eh? Porque ojalá y la docencia adquiriera las formas culturales, es decir, apelar al sentido de las cosas, apelar a la estética, es decir, al impacto anímico, emocional que puedes producir en otros o que los otros producen en ti, ¿no? Y por supuesto buscar la comunicabilidad de lo que se hace, de lo que se dice, de lo que se piensa. Que desde tu forma de vestir, tu forma de caminar, tu gesto, etcétera, etcétera. Todo eso es cultura. Pero también la investigación, es decir, aquí sí trabajar con el conocimiento, estrictamente con el conocimiento, ¿no? Y ojalá estas dos dimensiones, ¿no? La investigación en ciencias, en tecnología, en humanidades, adquiera formas culturales, para que con esas formas culturales el maestro pueda dedicarse a la enseñanza, es decir, a promover el aprendizaje de sus educandos. Y aquí no hay gran ciencia tampoco. El maestro que nos enseñó a través de un baile, a través de una escenificación, de una dramatización, de algo de teatro, pues, que utiliza la música para ejemplificar cosas, que nos enseña algo de música, que no prohíbe que los niños chiflen, canten. Es decir, que utiliza formas artísticas en su actividad docente, es el maestro más eficaz. Y el maestro que más recordamos y el más querido. Porque está consciente que no solo está apelando a lo audiovisual, sino que está apelando a todo, ¿no? ¿A qué huele?
No es por presumir, pero yo de pronto les decía a mis alumnas, a ver, cierren sus ojitos, ¿no? Concéntrense en el olor que están oliendo. Y descubrían cosas terribles y maravillosas, ¿no? Véanse la palma de la mano a menos de 5 centímetros. ¿Verdad que no la ven? No. Si tuvieran esa palma de la mano, digamos, a 500 metros, ¿la verían? No. Ahora obsérvenla. ¿Qué ven? Y empiezan a descubrir cosas. Porque la cultura tiene que ver también con la construcción de la identidad. Tanto la identidad individual, aquí se están identificando, estaban identificando las líneas de la palma de la mano, pero también con la identidad cultural, es decir, con lo que se comparte. A lo mejor todos tienen sus rayas de la palma de la mano, sus arruguitas diferentes, pero todos tienen rayitas en la palma de la mano. Creo que los niños con síndrome de Down no las tienen, las personas con síndrome de Down no las tienen, aunque creo que sí, no sé, por ahí se dijo eso. En fin, esto es un poco pensar en la cultura como el fenómeno educativo. Yo frecuentemente defino la educación como la actividad intencional, más o menos sistemática, no necesariamente sistemática, es decir, no muy bien ordenada, pero sí intencional, de transmitir la cultura. Y esto tiene que ver también con la capacidad de darle sentido a la vida. ¿Para qué sirve la vida? ¿A dónde voy? El tener una idea de los para qué y de los por qué. Y aquí ya aparece la historia, ¿no? Y la perspectiva y la capacidad de planear y bla, bla, bla. Pero creo que esto es, pues, un fenómeno que se ubicaría más en esta dimensión social, que es la dimensión cultural. No nos olvidemos también que la cultura se ha adjetivado según los niveles sociales. Hay una cultura de élite, ¿no? que se compone de las bellas artes, de la religión, más que de religión, de la teología, ¿no? De la alta cocina y la arquitectura refinada. Y la música culta, la música de conservatorio, la música de la ópera, la orquesta, la cámara, etc. Pero también hay cultura popular, ¿no? Que es la cocina popular, que son las vestimentas populares, ¿no? El quexquemet, el jorongo, las botas, el charro, qué sé yo. La música, no se diga, ¿no? Pero también hoy hay cultura de masas, la cultura que te venden, de hecho, a través de los medios masivos de comunicación y que en la sociedad capitalista está orientada a promover el consumo, que compres cosas y que compres cada vez más cosas, ¿no? Y por eso las cosas están diseñadas para ser efímeras, para que se acaben pronto y que te tengas que comprar otra. Por eso la moda y los modistos, ¿no? Ay, eso no está de moda, eso no es trendy, ¿no? Eso no es chic, ¿sí? Es cultura de masas. La mayor parte de los mensajes musicales, de los mensajes pictóricos, de los mensajes cinematográficos que recibimos, son cultura de masas, la mayor parte. Y no promueven una gran reflexión. Sí te pegan mucho emocionalmente, pero no te pegan mucho racionalmente. Incluso están diseñados para no apelar a la razón y apelar únicamente a la emoción, al sentimiento. ¿Cuál es la función del maestro en todo este marasmo de ideas? De eso lo veremos en otro capítulo, porque este ya se alargó mucho y el otro también es largo. Nada más adelanto y les vuelvo a recordar, esta intención que yo tengo no es instrumentalista,
A mí no me interesa para nada que el maestro se convierta en un instrumento de transmisión de las políticas educativas diseñadas por el Estado. No. Por más que esté yo de acuerdo con muchos aspectos de la cuarta transformación impulsada por López Obrador, en el aspecto educativo, creo que ni una propuesta, ni otra, ni otra, ni otra. Sí veo mejor esta que la anterior, por supuesto, pero creo que todavía no le pega a la cuestión de la cultura. ¿Y qué pasa con la educación especial? ¿Qué pasa con los grupos de discapacitados? Yo creo, fervientemente creo, que lo que tienen que estar trabajando las personas allegadas a ellos, sus maestros, sus protectores, sus parientes, sus padres, ellos mismos, deberían de estar trabajando en formar sus propios sistemas culturales, su propio sentido de vida y difundirlos y darlos a conocer. Finalmente, existen rasgos de identidad entre los sordos, entre los ciegos, entre los paralíticos cerebrales y hasta entre los que te puedan tener alguna deficiencia intelectual. Llámenle autistas, niños con síndrome de Down, no sé. Trabajar la cultura con ellos, su cultura. Pero eso, insisto, será motivo de otros capítulos. Capítulos no, videos. Nos vemos